El violín es uno de los instrumentos llamados de cuerda frotada. Es parte de la familia de las cuerdas en la orquesta sinfónica. Está hecho a base de materiales como el ébano y el marfil. Cuando decimos cuerda frotada, quiere decir que requiere del roce del arco, que es una vara delgada, hecha también de madera, de la cual penden unas cerdas que se tensan y al rozarse con las 4 cuerdas que comprenden el violín, escuchamos el sonido brillante y agudo que le caracteriza. El violín es un instrumento que cumple una función melódica en la orquesta, es decir, es una parte fundamental porque en conjunto con el resto de violines, que en total van entre 10 a 20 en una orquesta sinfónica, producen la parte melódica, el tema o estructura básica melódica de una composición sinfónica. El violín está conformado por diferentes partes que en conjunto generan el sonido que podemos escuchar en la orquesta. En la parte superior tiene unas clavijas de afinación, que son unos pequeños botones en donde se enrollan las cuerdas que al tensarse o relajarse cambian la afinación de la cuerda. Después sigue el diapasón, que está sobre el mango, es donde el violinista pone sus dedos y de acuerdo a cada una de las posiciones de los dedos encontramos las diferentes notas. Después viene la parte central, que es el cuerpo del violín, sobre el cual hay un puente y un cordal. El cordal es donde van tensadas las cuerdas, pasan a través del puente y esto permite que tengan un grado de ángulo para que puedan ser frotadas por el arco. Escuchemos ahora el violín sonando la parte melódica de una estructura musical o pieza sinfónica. De la familia de los instrumentos de viento tenemos la flauta traversa, construida a base de metales preciosos, los cuales influyen en las características de su sonido. Es un tubo metálico cuya estructura se basa en un sistema de llaves que al pulsarse generan los diferentes tonos. En la parte superior tiene una boquilla, a través de la cual el ejecutante o flautista expulsa la columna de aire, la cual vibra dentro del tubo y produce el sonido que escuchamos. Su función en la orquesta también es melódica, pero dada la potencia y el brillo que su estructura de metal le proporciona, no es necesario que haya más de 1 o 2 en la orquesta. Dentro de la estructura de las piezas musicales, puede cumplir también una función de tejido armónico, momentos melódicos o los llamados solos, que son instantes donde un instrumento solista interpreta una sección melódica de gran importancia dentro del tejido musical de la pieza. Escuchemos la flauta dentro de la orquesta. También de la familia de las cuerdas tenemos el contrabajo. Es básicamente en su estructura igual que el violín, solo que muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque es la base armónica de la orquesta. Es decir, tiene que producir sonidos muy graves. ¿Y cómo se logra esto? Con las cuerdas muy anchas y muy largas. Entre más anchas son las cuerdas, muchísimo más grave y potente el sonido que pueden producir. Los contrabajos son los que llevan básicamente la base armónica en una orquesta sinfónica. Los contrabajos también pueden tener una función melódica, de hecho muy importante porque en casos como el que vamos a escuchar a continuación, tienen la melodía o la estructura que identifica para todo el mundo una pieza musical.
en este caso la sección de la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven. Escuchemos. Para que la música también tenga un sentido, ya tocamos el aspecto armónico, el aspecto melódico, nos falta el aspecto rítmico. También en la orquesta sinfónica hay una familia llamada percusión. Uno de los instrumentos más importantes en este campo es el timbal sinfónico, un instrumento musical considerado membranófono de sonoridad grave, que puede producir golpes secos o resonantes. Se utiliza golpeando los parches con un palillo o baqueta especial llamada baqueta de timbal. Está formado principalmente con un caldero de cobre cubierto por una membrana. El timbal básico consiste en un parche estirado sobre la abertura superior de una caja de resonancia construida por lo general de cobre o de modelos más económicos de fibra de vidrio o aluminio. En el sistema de clasificación de instrumentos musicales es considerado un membranófono. La membrana se fija a un aro que rodea la caja de boca circular, sujetado por otro aro que a su vez se fija mediante una serie de tornillos o llaves llamados varillas de tensión, ubicados regularmente en el perímetro de la circunferencia. La tensión del parche varía al ajustar o desajustar estas llaves. La mayoría de los timbales tienen de 6 a 8 llaves de tensión. Y este es el instrumento que le da fuerza, poder y sobre todo ritmo a las piezas musicales sinfónicas. Escuchemos el timbal. Y así, todos los instrumentos en sus grandes diferencias, no solamente a nivel de construcción, materiales, sino ejecución, conforman magníficas piezas musicales que los grandes compositores de la humanidad plasmaron en sus partituras y luego dieron vida a través de las orquestas sinfónicas conformadas por sus ejecutantes y el director, quien guía a todos en un solo propósito musical, generando una hermosa pieza musical como la que vamos a escuchar ahora. Una parte de la Oda a la Alegría, o conocida como el Himno de la Alegría, de la Sinfonía Novena de Beethoven. Disfrutemos.